Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Bueno, qué apoteósica presentación la que me acaban de entregar esta gente. Qué maravilloso. ¿Cómo está todo el público de Chipre? ¿Cómo están? Eso me alegra, no mentiras, muchachos. Me alegra mucho poder estar aquí. De verdad que es para mí un privilegio. No hubo tanto tiempo, fue muy rápido el preparar la prédica, pero pues gracias a Dios tenemos una palabra y yo sé que el Señor la ha puesto en el corazón de los que la estábamos preparando. Y bueno, muchachos, entonces, como vieron, la prédica se va a centrar un poco en el apóstol Pedro, ¿sí? En una parte especial que ya vamos a tocar. Pero añadido a lo que estaban preguntando, les quisiera yo preguntar a ustedes, hacerles una pregunta a quien me la quiera responder. ¿Cuántas veces cantó el gallo antes de que Pedro negara a Jesús? ¿Cuántas? ¿3? ¿Todo el mundo? ¿3? Dani dice que ninguna. Escuchemos bien la pregunta de nuevo. ¿Cuántas veces cantó el gallo antes de que Pedro negara a Jesús? Ninguna, nunca, no cantó. Recordemos como, bueno, eso más adelante lo veremos, pero en Mateo 26, 34 nos dice específicamente cuando el Señor Jesús le está anunciando a Pedro que lo va a negar. Y le dice que cuando el gallo cante, que antes de que el gallo cante, ya lo habrá negado 3 veces, después de que el gallo cante. Entonces, bueno, bien. Igualmente era una pregunta no para acorcharlo, sino para que de pronto aprendamos con eso. Muy bien, entonces la prédica se llama Dios te ama sin importar qué. Así le titulamos a la prédica. Y bueno, esto nos induce a pensar en ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Pues resulta que para los griegos ellos definieron 4 tipos de amor, que se los quiero explicar antes de empezar. El primero es el amor eros, que es ese amor pasional, ese amor romántico, que se caracteriza por la atracción física. Ahí lo vemos, se da entre un hombre y una mujer. Es un amor que que busca su autosatisfacción, llega a ser egoísta. Es un amor que es condicionado y se limita. ¿Y por qué decimos que se puede condicionar? ¿O por qué es limitado? Porque nosotros somos seres cambiantes. Nosotros con la edad, nosotros vamos cambiando, la pasión puede disminuir por esa persona. Y por eso es un amor que es condicional y es limitado. El ejemplo más típico es el amor entre una mujer y un hombre. Podemos continuar con el otro tipo de amor que los griegos denominaron como estorge o storge, que es el amor relacional. Es un amor fraternal, es amistoso y es comprometido. Aumenta con el paso del tiempo y está muy relacionado a las relaciones familiares y de amistad. Lo catalogaron como un amor leal a tal punto de llegar a ser protector. Se destaca mucho la lealtad con amigos y con familiares, y como lo vemos aquí en la imagen, es el amor que puede llegar a sentir un padre por su hijo, ¿sí? O una madre por su hijo, de la misma manera, bueno, en viceversa. El tercer tipo de amor, se me olvidaba, en el storge podemos ir a Romanos 12:10 y ver un pequeño ejemplo que nos dice, Romanos 12:10, amémonos
Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ahí nos dicen dos palabras claves: amor fraternal. Lo que les decía, es ese amor relacional. Muy bien. Hay un tercer tipo de amor que denominaron los griegos como el filia o el fileo. Y es básicamente ese amor que existe entre amigos. Es un amor al prójimo que busca ese bien común. Se expresa a través del respeto, la solidaridad, el compañerismo y el ser cooperativo, la cooperación. Es un amor que es desinteresado, y este amor también es limitado. ¿Y por qué es limitado? Porque hay amistades que se terminan en algún momento, ¿sí? Muchas veces no se terminan en las mejores condiciones, pero se terminan en algún momento. Un ejemplo, podemos ir a Juan 11:3, que nos dice: las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús amaba a estos tres hermanos, y ahí se puede reflejar ese amor de filia, ese amor fileo, que es desinteresado y que realmente se puede ejemplificar en que son relaciones que duran por muchos años. Y en última instancia, los griegos denominaron otro tipo de amor, que es el amor ágape. Y ese amor ágape se le denomina el amor más puro, al amor más incondicional que existe. Es ese amor que nutre, que es generoso, que es consciente de lo que hace, de sus deberes. Es un amor espiritual y es muy profundo, y su prioridad es el bienestar del otro. Por ello, siempre se le ha considerado como un amor que es sensible, tierno, cuidadoso, noble y amable. Es también un amor sacrificial. Como lo vemos ahí en la imagen, la cruz representa ese sacrificio de Jesús por ese amor que Él tiene por nosotros. ¿Por qué? Porque es muy fácil, como lo veríamos en Mateo 5:44, ahí vamos a entender que para nosotros es muy fácil amar a quienes se dejan amar, pero es difícil amar a quienes no se dejan amar. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. De esa manera podemos ver que no es fácil amar a nuestros enemigos, pero es necesario hacerlo. ¿Y por qué nuestro amor debe ser como el ágape?, se preguntarán ustedes, quizás. Vayamos a 1 de Juan 4, versículos 7 y 8. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todo este pasaje, de hecho en el 7 empieza, del 7 al 21, nos habla de que Dios es amor. O sea, el pasaje se titula Dios es amor. Y bueno, entonces estos son los 4 tipos de amor que para los griegos fueron denominados. Pero entonces vamos a entrar ya directamente en materia. Quería hablarles de ese amor. ¿Por qué? Porque Dios te ama sin importar qué. Pero vamos a hablar entonces de cómo Dios amó a Pedro, aún a pesar de que él lo negó 3 veces. Vamos a Mateo 26, versículos 69 al 75. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. «Tú también estabas con Jesús de Galilea», le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo:
no sé de qué me estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarles maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. En estos 6 versículos podemos quizás remarcar tanto algunas virtudes como algunas falencias que tuvo Pedro. En esos seis cortos versículos nos hablaba, por ejemplo, algo malo de Pedro fue que confió profundamente en su humanidad. Muchas veces nosotros creemos tener unas seguridades, creemos estar muy seguros de lo que somos, pero esas seguridades realmente son tan fuertes como creemos, porque Pedro estaba muy seguro de lo que él era. Pedro estaba seguro de que no, yo con mi vida, porque en Mateo 26:34 dice que Jesús le había dicho que él lo negaría, y aún así Pedro dijo que él no lo haría. Con mi vida, daría mi vida. Bueno, sí. Bueno, creo que es otro entonces. 26:34, bueno. Exacto, es aquí, muy bien. Gracias, Dani. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. O sea, Pedro en ese momento estaba completamente seguro de que no lo iba a negar, de que no iba a hacer lo que Jesús le dijo. Pedro confió en ese momento porque tenía a Jesús cerca de él, ¿sí? Y quizás nosotros también, esto nos lleva a reflexionar en que nosotros realmente, cuando estamos caminando con Jesús, cuando sentimos que estamos de la mano de Él, nosotros decimos y le prometemos muchas cosas al Señor, pero realmente cuando llega la tormenta, cuando llegan los momentos en los que Jesús ya no nos ve, estamos con esas mismas convicciones que prometimos y que sentimos que le cumpliríamos al Señor, porque una vez que llegó la prueba, Pedro se derrumbó y Pedro cayó. Y la verdad es que cuando nosotros pasamos por extremos, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, es muy difícil tomarla cuando justamente estamos pasando por un borde. Es muy difícil tomar la mejor decisión. Podemos ver también en esta específica parte en que Pedro, su error más notorio fue responder apresuradamente, guiado por sus emociones, ¿sí? Él se dejó llevar por completo en ese momento de efervescencia en el que estaba con Jesús. Otro error de Pedro que podemos ver es que él mintió cuando dijo que él no conocía a Jesús, ¿sí? Y este pecado, específicamente la mentira, lo podemos asociar a que es un pecado que jamás tendrá saciedad, y de por sí los pecados no tienen saciedad. Nosotros podemos pecar y pecar y pecar y pecar y jamás se va a saciar ese pecado, a tal punto que, como estaba en el versículo 72, Pedro ya no le bastó solamente con decir que no conocía a Jesús. Ahora lo tengo que jurar. No, es que no lo conozco, ese hombre no lo conozco.
les dijo jurándoles. Entonces, esto nos induce a reflexionar en que no todos tenemos la misma prolongación de pecados, ¿sí? No porque Pedro haya tenido que caer esas 3 veces, como lo hizo, no necesariamente nosotros vamos a caer esas mismas veces. Podemos caer más o podemos caer menos hasta que realmente entremos en esa reflexión de que estamos pecando y que el Espíritu Santo se contrista en nosotros. Otro error es que la repetición del pecado llevó a Pedro a maldecir y a jurar. Y podemos pensar en que entonces Pedro era un hombre terco. Aquí todos sabemos qué es terco, el significado de terco. Tenemos una idea, ¿sí? Pero terco es aquel que se mantiene en una postura aunque se le muestren pruebas de algo, y se mantiene fijo, aunque lo que sea verdad no lo esté defendiendo. Podemos pensar entonces en qué tan tercos somos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ver pruebas? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ver evidencias de algo para nosotros reconocer que estamos haciendo algo mal? ¿Cuántas veces necesitamos ver esas pruebas? Y vemos entonces que a medida que se avanza en cualquier tipo de pecado, empezamos a expresar de pronto cosas que hemos recolectado. Yo no sé qué tipo de amigos tenía Pedro. Pedro era un pescador, pero no sé qué amigos tenía cuando estaba ejerciendo su profesión. Pero nosotros nos podemos posicionar en ese mismo lugar de Pedro, bueno, ¿quiénes son nuestras amistades? ¿Sí? Porque quizás nosotros de esas amistades empezamos a recoger cosas que pueden no ser tan buenas, ¿sí? Pueden ser nocivas para nosotros. Y realmente cuando no estamos seguros de lo que somos, nosotros recolectamos cosas malas y salen a flote sin darnos cuenta. ¿Y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, si yo tengo un amigo en mi universidad y yo comparto mucho tiempo con mi amigo y él es de los que de pronto dice malas palabras, ¿sí? De pronto él dice muchas malas palabras, maneja un léxico de alto calibre. Entonces podemos pensar en que yo estoy recogiendo ese tipo de cosas, y si yo no estoy seguro de lo que soy, en algún momento cuando esté pasando por una prueba voy a decir ay, y se me va a salir algo. Cuando esté pasando por una prueba, si no estoy seguro de lo que soy, puedo caer. Entonces, las 3 negaciones de Pedro nosotros las podemos ver por escalas, ¿sí? ¿Y cómo por escalas? Porque quizás al principio podemos poner la excusa de que no, es un pecado chiquito, o sea, no, eso no es nada, tampoco, lo voy a hacer una vez, no más. Pero a medida que va avanzando y nos vamos haciendo más familiares a ese pecado, ya lo empezamos a reconocer como, ya empieza a ser un poco más normal el hacerlo, ¿sí? Ya no entramos a debatir si puede que al Señor no le guste, o pues es que me toca ya hacerlo porque ya lo dije una vez, ya me toca seguirlo haciendo. Como Pedro lo negó una vez y lo negó 2 veces. ¿Por qué lo negó 2 veces? Porque ya había dicho una vez que lo negó. Y ya con esa manera continua del pecado, ya caemos en lo que es un pecado incontrolable, ¿sí? Ya no tenemos la capacidad de controlar ese pecado y ya para nosotros no es un pecado, sino que es nuestro diario vivir.
ya lo hacemos y lo ejecutamos por doquier. A tal punto de que ya perdemos la sensibilidad de ese pecado, ya lo cometemos indefinidamente. Por eso es que no es bueno hacer ese catálogo, como lo estaba refiriéndome, hacer ese tipo de representaciones de que son pecados por escalas. No es bueno catalogar eso, no es bueno decir que es un pecado pequeño, no es bueno decir que es un pecado moderado. ¿Por qué? Porque para el Señor cualquier pecado, por pequeño que sea o pequeño que nos parezca, es un pecado. Cualquier pecado es un pecado para el Señor. Por eso vayamos a Santiago 2:10. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Es complicado porque nosotros caemos muchas veces. Y Pedro lo hizo. Pero si nosotros nos situamos en el versículo 75 de Mateo 26, podemos hacer una conexión entre lo malo que tuvo Pedro y lo bueno. Y nos dice que entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Demos énfasis en la palabra acordó, se acordó. Y el significado de recordar es pasar a la mente algo del pasado, traer a la mente algo del pasado. Y entonces a partir de aquí podemos ver lo bueno de Pedro en la historia. Primero fue que Pedro tuvo un sincero arrepentimiento, porque Pedro ya sabía que iba a negar a Jesús. Pedro ya sabía que lo iba a hacer. Inconscientemente él ya lo sabía. Jesús ya se lo había dicho. Aún así, pues Pedro en este versículo, en el versículo 35, decía que no lo iba a hacer. Entonces vayamos a 1 Corintios 10:12. Y esto nos va a servir para pensar un poco en que Pedro se sentía que estaba muy firme por completo. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. Pedro estaba muy seguro de su firmeza. ¿Qué tan seguros estamos nosotros de nuestra firmeza? ¿Qué tan seguros estamos? Además de esto, podemos ir al versículo 73. Que nos dice: poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Ay, se te nota por tu acento. Es bien interesante porque yo, pues aquí sí, casi todos me conocen. Hace poco hubo una representación teatral que hicimos de misiones y estaba relacionada a los acentos de Colombia, ¿sí? Hablamos de todas las regiones, de lo maravillosa que es esta tierra, y específicamente en la obra pues yo representaba al papel de un extranjero, alguien que no era de esta tierra. Tengo para decirles y para confesarles que cuando yo estaba aquí parado en los 2 cultos, especialmente, o sea, todos mis compañeros lograron hacer un papel muy, muy perfecto, pero especialmente Sebastián
Osorio, que interpretaba a un costeño, cuando él me hablaba aquí, yo empezaba a sentir dentro de mí ese ánimo de, le tengo que responder de esta manera, que me está invitando a ver al Yuyu. Ay, papá. Yo sentía ese deseo de responderle de esa misma manera porque me estaba viendo muy influenciado por lo boquisabroso que estaba hablando. Eso mismo nos puede hacer pensar en lo cerca que estuvo Pedro de Jesús para que se le pegaran algunas maneras de hablar de Jesús. Porque ahí lo dice que se notaba por su acento que él era uno de los que estaba con Jesús. Otro de los puntos fuertes de Pedro es que Pedro amaba incondicionalmente a Jesús y lo demostró. ¿Cuándo lo demostró? En el momento en que su ánimo impulsivo lo llevó a defender a Jesús del siervo del sumo sacerdote que lo iba a arrestar. Que por cierto creo que salió una pregunta. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese siervo? Malco. Muy bien, están atentos. ¿Y qué oreja le cortó? La derecha. En ese momento de euforia de Pedro, se sentía que estaban apresando injustamente a Jesús. Salió ese amor que él tenía por Jesús, el amor de defenderlo. Y esto nos puede hacer pensar si nosotros también defendemos de esa manera así tan férrea, tan fuerte como lo hizo Pedro, de defender a Jesús. Por supuesto, nosotros no somos enviados a convencer, el único que convence es el Espíritu Santo. Pero nosotros somos enviados a llevar el mensaje. Y quizás en la universidad, cosas que yo he vivido, mis profesores a veces lanzan algunos mensajes que no me parecen correctos. O sea, mis convicciones están fuertes en creer en el Señor. Y aún así, pues uno se desanima cuando un profesor, una persona que uno considera que es muy conocedor, una persona que es sabia en su materia, no cree en Dios. Es ahí donde nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que sea Él mostrándonos la manera en la que debemos intervenir. Y quizás no en ese momento, pero habrán otros momentos en los que lo podremos hacer. Otro de los puntos fuertes de Pedro es que él tenía una fe incondicional. Incondicional. Porque vayamos a Mateo 14, versículos 28 y 29. Esta historia, cuando yo la leí por primera vez, a mí me erizaba completamente. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. ¿Alguien aquí ha caminado sobre el agua? No lo hemos hecho. Y Pedro lo hizo. Pedro lo hizo porque confiaba completamente y tenía una fe inquebrantable en ese momento por Jesús. Más adelante nos dice que él empezó a dudar y se empezó a hundir. Y el Señor ya le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Pero eso demostró que Pedro tenía una fe muy fuerte, muy fuerte. Entonces, expresándonos en el lenguaje del amor, nosotros cuando intentamos amar, estamos expuestos a cometer errores, a fallar, a lastimar.
Y quizás muchas veces ponemos en una balanza las cosas buenas y las cosas malas. Y empezamos a evaluar qué pesa más. Yo creo que alguna vez lo hemos hecho. Empezar a evaluar qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien. Pero les quiero decir, muchachos, que esto es una trampa, una vil trampa del enemigo que él pone, porque para nosotros las cosas malas van a pesar más siempre. Van a pesar más. Y se los digo yo por experiencia, porque para estar aquí yo me he preguntado. Esta es la primera vez que yo estoy encargado de dar un mensaje, pero yo siempre me he preguntado, ¿cuándo llegará ese momento? ¿Cuándo será que va a llegar? ¿Será que yo sí soy digno de hablar del Señor? ¿Será que soy digno de pararme en el altar siendo yo un pecador? Siendo yo desleal al Señor, que le he fallado tantas veces. ¿Será que sí merezco estar acá? Y esas son justamente las trampas que nos pone el enemigo para hacernos sentir con esos adjetivos negativos que les estoy diciendo, hacernos sentir desleales, que somos despreciables, que somos indignos. Pero para el Señor, tú no eres lo que piensas o lo que has pensado. El Señor siempre está dispuesto a que tú vuelvas a sus brazos, y Él está siempre dispuesto a recibirte como ese hijo pródigo que regresó después de haber derrochado toda la herencia que le correspondía. La malgastó, y cuando regresó, ¿qué pasó? Él llegó totalmente con las manos vacías y hambriento. ¿Y cómo lo recibió su padre? Lo recibió muy bien. Lo recibió sin reprocharle nada. Lo recibió con amor. Ahí podemos también ver ese amor ágape incondicional expresándose. Pero vamos a contrastar un poco en una diferencia que hay entre lo que nos diferencia de los demás cuando pecamos o fallamos, y es justamente el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, nosotros podemos ver eso en un gráfico que hice. Lo podemos ver como una especie de domo, ¿sí? En principio, hay algo que nos recubre a todos, y es que Dios nos ama a todos. Dios nos ama a todos. Más abajo del domo sabemos que todos pecamos. Todos pecamos. No hay remedio para eso. La diferencia está en que no todos nos arrepentimos. Y en el centro de todo está que Dios ama a quienes se arrepienten. ¿Por qué les decía que lo podemos contrastar ese? Porque hay dos palabras: arrepentimiento y culpabilidad. Lo podemos ejemplificar con las caídas de Judas y de Pedro. Con eso lo podemos ejemplificar. Porque en Mateo 27, versículos 3 al 5 nos dice: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente, y eso a nosotros ¿qué nos importa? Respondieron: allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí.
Luego fue y se ahorcó. Ahí vemos que Judas lo que sintió fue culpabilidad, sintió un profundo remordimiento, porque para él ya no había vuelta atrás a lo que hizo, ya no había cómo remediarlo. Entregué a Jesús, no puedo hacer nada más ya. Y mientras más me culpe, más estoy lejos del Señor y más lejos estoy de vivir de la mano de Dios. Mientras más me culpo, más lejos estoy de Dios, porque esa culpabilidad nos lleva justamente a sentirnos despreciables, infieles. Mientras que Pedro demostró ser un discípulo fiel, porque a pesar de que él también cayó y él negó al Señor, la diferencia está en que él se arrepintió. Él se arrepintió porque él reconoció. Y podemos pensar en que Pedro, en el momento en que lloró con amargura, le dijo al Señor: estoy aquí y necesito de tu ayuda. Eso fue lo que hizo Pedro. Se arrepintió, a diferencia de Judas, que se culpó. Y esto nos lleva a cuestionarnos si es más fácil culparnos o arrepentirnos. ¿Qué es más fácil? Con frecuencia nosotros nos culpamos por lo que hacemos, pero nos arrepentimos. Porque es que realmente no importa cuál sea el pecado que hayamos cometido, si pecamos o no pecamos. Lo que importa y lo que le importa al Señor realmente es nuestro arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, sinceramente. Porque el Señor aborrece al pecado, pero Él ama al pecador, sin ningún tipo de condición. Eso nos lo enseña la Biblia, por ejemplo, en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, muchachos, el mensaje central de la prédica es a que seamos como ese Pedro que se arrepintió. Porque a pesar de todo, a pesar de sus fallos, Pedro fue amado y escogido. Pedro fue amado y escogido sin importar cuál haya sido su error. Pensemos entonces, si nosotros estamos como Pedro, en ese momento de euforia, donde caminamos sobre el mar porque tenemos a Jesús, porque lo vemos, o si estamos caminando donde Jesús no nos ve y fácilmente podemos caer. Es ahí donde está la importancia de caminar con Jesús. ¿Estamos confiando en nuestras propias seguridades? ¿O realmente estamos confiando no en lo que suponemos, sino en lo que Dios nos dice? ¿Estamos confiando en lo que Dios nos dice? ¿Qué hacemos con más frecuencia? ¿Nos arrepentimos o nos culpamos? Ya sea con amigos, con nuestra familia, con nuestros líderes o con Dios. Y si yo me estoy arrepintiendo, ¿qué tan cerca estoy de Dios? ¿Qué tan cercano estoy de ese caminar con Dios? La invitación, muchachos, es a que nuestro siguiente paso no sea culparnos, sino que sea realmente arrepentirnos. Nosotros
caemos con mucha frecuencia, pero el Señor no quiere que nosotros nos culpemos. El Señor quiere que nosotros nos arrepintamos y que le demostremos como Pedro que somos fieles discípulos de Él. Porque el Señor nos está esperando. Me gustaría entonces que escucháramos una canción que es referente a Pedro y préstenle mucha atención, más que a lo bailable que puede ser, ¿sí?, a la letra, porque realmente es muy profunda. Bueno, muchachos, eso nos lleva a pensar la letra en que es muy bonito pensar que ningún tipo de amor se asemeja al amor de Dios, ninguno. Por eso la canción se llama No hay amores como vos. Solo el Señor nos ama de esa manera. Así que me gustaría, ya para terminar, que le entregáramos ya este momento al Señor y que sea Él dirigiéndonos, que sea Él mostrándonos ese amor que Él tiene para nosotros, porque Él nos ama incondicionalmente. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú has sido fiel, amado Rey. Tú eres bueno, Señor. Gracias, amado Padre, porque todo lo has hecho conforme a tu voluntad, Señor. Yo creo, Señor amado, que no es por obra del azar, ni por improvisación, que todos aquellos quienes están en este lugar hayan venido, ni que las personas que están en la transmisión estén viéndonos. Yo creo, Señor amado, que es por un plan perfecto que tú tienes, amado Rey. Creo, Señor amado, que tú vas a levantar esta iglesia, Señor amado, y que nos vas a hacer crecer mucho más este grupo de jóvenes. Señor amado, gracias por poner esta palabra en nuestros corazones, por querer hablarnos, Señor amado, de la importancia de tu amor, de ese amor que es incomparable a ningún otro, de ese amor que es el único que tiene el poder de salvarnos, de darnos la salvación y la vida eterna. Gracias, Padre Santo, por hablarnos a través de tu palabra, porque tú eres fiel, Señor, y eres fiel y justo, y nos perdonas y te presentamos verdadero arrepentimiento. Gracias, amado Padre, porque creo que tú, Señor, ya has pagado nuestros pecados, Señor amado. Por lo tanto, enséñanos que no nos debemos culpar. Enséñanos que debemos arrepentirnos, Señor, y volver a tus brazos, porque estás dispuesto en todo momento a recibirnos con esos brazos de amor, Señor, esos brazos de ese Padre tan hermoso que eres tú. Yo te alabo, Señor amado, y te doy gracias por todo lo que has hecho. Quedamos en tus poderosas manos y te agradezco por el día de hoy, Padre. Continuamos alabándote, Señor. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales y enterarte de nuestra programación. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios.